¿sí? Recuerden que anatómicamente, cuando se da el desarrollo neurológico, se va a originar a partir del prosencéfalo, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos la anatomía, porque eso ya lo van a ver ustedes, ¿no es cierto? Pero nada más para recordar un poquito, ¿sí? El cerebro, ¿sí? Tiene una serie de circunvoluciones. Es como que si el cerebro estuviese plegado, ¿no es cierto? Está muy plegado, justamente para ocupar la menor cantidad de espacio en la caja craneana. ¿Ok? Entonces, tiene una serie de lóbulos, ¿no es cierto? Y tiene unos pliegues más profundos que otros. Y entonces, este pliegue, que también se llama el surco central, es la famosa cisura de Rolando, ¿no es cierto? Y este que está aquí, miren ustedes, este que está aquí, que se llama la cisura osulto lateral, es la cisura de Silvio. Esas dos prácticamente, ¿no es cierto?, son los que van a permitir que el cerebro pueda dividirse en lóbulos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los lóbulos? El lóbulo frontal, ¿no es cierto?, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Son 4 lóbulos a cada lado, porque recuerden que el cerebro tiene 2 hemisferios. Y los 2 hemisferios, ¿no es cierto?, el derecho y el izquierdo, están unidos por un grupo de axones que van a formar un cuerpo muy interesante y muy resaltante, que es el cuerpo calloso, ¿no es cierto?, el cuerpo calloso. Entonces, si nosotros cortamos por el centro un hemisferio del cerebro, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, el cuerpo calloso, que es esta parte de acá, ¿no es cierto?, ¿ok? Y vamos a encontrar también, en el centro mismo vamos a encontrar un espacio que justamente es el ventrículo, ¿no es cierto?, que son los ventrículos laterales. Entonces tenemos el ventrículo lateral izquierdo y el ventrículo lateral derecho, ¿no es cierto? ¿Okay? Y no nos olvidemos que en los plexos coroideos no solamente lo vamos a encontrar en el cuarto ventrículo, lo vamos a encontrar en todos los ventrículos, en todos los espacios que hay en el encéfalo. ¿Ok? Entonces, pero si nosotros vemos el cerebro, ¿no es cierto?, el cerebro tiene también 2 zonas. Tiene la sustancia gris, que es periférica, y la sustancia blanca, que es central, que es todo lo contrario de la médula espinal, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Ok? En la médula espinal teníamos la sustancia gris en el centro y la sustancia periférica en la parte externa. Aquí es al revés. Entonces, todo lo que encontremos aquí, tanto cerebro y cerebelo, tiene esa disposición. Sustancia gris por fuera y sustancia blanca adentro. Pero la sustancia blanca, en muchos casos, tanto en el cerebro como en el cerebelo, va a estar interrumpido por grupos de neuronas que se van a llamar los núcleos, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es el cerebro. Y miren ustedes, los polos son los extremos del cerebro, ¿no es cierto? Tienen el lóbulo frontal y el lóbulo occipital tiene 2 especies de curvas romas que van a ser justamente los polos del cerebro. ¿Ok? Y allí, por ejemplo, vemos una de las formaciones importantes que se observa en el cerebro, ¿no? Ese es el opérculo parietal. Miren ustedes, como una especie de hilario, ¿no es cierto? Y aquí el opérculo temporal, que es justamente una especie de pliegues que vamos a observar. Y porque esta es la ínsula o la isla, ¿no? Es una formación muy especial que se encuentra en el cerebro. ¿Ok? Entonces, eso es anatómicamente, eso lo van a reconocer ustedes en anatomía. ¿Ok? A mí lo que me interesa más es ver la parte histológica, pero es importante que tengan una noción antes de empezar toda la clase. ¿No es cierto? Y aquí en el cuerpo calloso, ¿no es cierto? Miren los surcos, todos los surcos los van a tener que aprender en la anatomía ustedes. Entonces, no se van a librar, ¿no es cierto? ¿Ok? Y esto es ya uno de los hemisferios cortados, ¿no es cierto? Y este es el cuerpo calloso. Fíjense ustedes, acá se ve el cuerpo calloso, ¿sí?, que tiene 2 extremos, ¿no es cierto? Aquí esto es la rodilla, ¿no es cierto? Y esto es la parte anterior del extremo, ¿no? Aquí está. ¿Ok? Entonces, eso es el cuerpo calloso, que es puras fibras nerviosas. ¿Ok?
Entonces, en la corteza cerebral, en la sustancia gris, ¿no es cierto?, lo que le llamamos el neocórtex, porque recuerden que si hay un neocórtex, también hay un arquicórtex, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cuál es la parte del arquicórtex. Si contamos el número de neuronas que existen en un espacio más o menos de 2 a 4 milímetros que tiene el cerebro, vamos a encontrar millones de neuronas, aproximadamente unos 50.000 millones de neuronas, ¿ok? Y unos 500.000 millones de células de la neuroglía, o sea, todas las células gliales que nosotros ya conocemos, vamos a encontrar justamente en esa parte del cerebro, ¿ok? Entonces, como ustedes van a ver ahora, en el cerebro las neuronas están ordenadas por capas, en capas. Como se dice abajo, revela una arquitectura laminar, es como que si fuesen capas, ¿no es cierto?, ordenadas de células, ¿ok? Entonces, en la mayor parte de las capas, perdón, en la mayor parte del cerebro, en la parte del neocórtex, vamos a encontrar 6 capas, ¿sí?, de neuronas. En cambio, en el arquicórtex, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar justamente, ¿no es cierto?, el pleocórtex, donde va a estar todas las neuronas que están implicadas en el olfato, y el arquicórtex, donde encontramos justamente el hipocampo, que está en el lóbulo temporal, vamos a encontrar 3 capas, solamente 3 capas. Entonces, en el neocórtex hay 6 capas y en el arquicórtex vamos a encontrar 3 capas de neuronas. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, fíjense que el neocórtex prácticamente es casi el 90% del cerebro. Aquí más o menos se puede ver lo que llamamos el neocórtex y el arquicórtex. Aquí está el paleocórtex, miren ustedes, y aquí está el arquicórtex, ¿sí? Estas partes son las más primitivas, ¿ok? Y aquí estas son las que van a tener las 3 capas. En cambio, todo el resto va a tener las 6 capas de neuronas, ¿no? Las 6 capas que se ven perfectamente en el cerebro. Por supuesto que son capas, pero no van a creer que es como como pisos, ¿no?, sino que está un poco como entreverado, pero la disposición de las neuronas nos permite ver en algunos cortes, porque no se ven todos los cortes. Es lo que quiero que aprendamos hoy día. No se dan perfectamente las capas, pero vamos a tratar de descifrar más o menos cómo se verían cada una de las capas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las capas que vamos a encontrar en el cerebro? La capa molecular, que siempre que es la capa más externa, es la capa número 1, también llamada plesiforme. Después la capa granular externa, que es la capa número 2, siempre números en romanos, ¿ok? Después tenemos la piramidal externa, que es la capa número 3. La capa granular interna, fíjense, tenemos granular externa y granular interna. Entonces, ¿hacia dónde nos estamos yendo? Hacia la sustancia blanca, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, tenemos la capa granular interna y luego tenemos la capa piramidal interna, o llamada también capa ganglionar. Porque si hay una capa piramidal externa, hay una piramidal interna. Y la última capa, la que está cerca justamente ya a la sustancia blanca, ¿ok?, va a ser la capa multiforme, o también llamada la capa de células polimorfas. ¿Ok? Entonces, antes que veamos las capas, ¿sí?, me voy a adelantar un poco en las transparencias para enseñarle primero las neuronas, los tipos de neuronas que vamos a encontrar, para que podamos ubicarlas bien en las capas. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con esto mejor. Ahí están las capas, después vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? Pero lo que quiero es que reconozcamos aquí los tipos de neuronas. A ver, fíjense acá, chicos. La número 1, ¿no? La capa, ¿cómo se llamaba? Capa molecular. La capa número 2, ¿cómo se llamaba? La granular externa. La capa número 3, la piramidal. La capa número 4, granular interna. La capa número 5, piramidal interna. Y la capa número 6, la plesiforme o multiforme. ¿Ok? Entonces, si nosotros miramos este esquema que está aquí es un esquema muy simpático que nos permite reconocer los tipos de neuronas y cómo están dispuestas, inclusive las neuronas, dentro de las capas.
miramos, esa parte de acá son los axones. O sea, si ustedes ven aquí, por ejemplo, en la capa número 1, los axones son más abundantes, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Y siempre están así horizontales. Miren aquí igual, o sea, esa capa de aquí es como la capa de los axones. El esquema de esta zona corresponde al tipo de neuronas. Entonces miren ustedes, en esta primera capa miren cómo son las neuronas. Son estas, están como en posición horizontal. Justamente se van a llamar las neuronas horizontales. ¿Sí? Esa de acá. Fíjense, esa de acá. Que corresponde a estas neuronas que están aquí, miren, estas. ¿Se dan cuenta? Que su cuerpo, el eje de su cuerpo, del soma, es horizontal. Y sus axones o sus dendritas también se extienden en esa posición. Después vamos a ver detalles de esas neuronas, pero lo que quiero es que entiendan este esquema. ¿Ok? Y cuando vamos a la segunda capa, nos dice que es la capa granular, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ok? Y estas son las células granulares, que son como piramidales también, pero más pequeñitas. ¿Ok? Entonces vemos aquí las celulitas. ¿Y aquí qué vemos? Vemos sus dendritas que se van hacia la parte, a la primera capa, ¿no es cierto? Y tanto se van a la primera capa como también en la parte lateral. O sea, sus dendritas también se extienden de forma lateral. ¿Ok? Y las dendritas van a tener inclusive espinas. ¿Recordamos lo que son las espinas? ¿Saben lo que son las espinas? Cuando nosotros hemos visto sinapsis, es justamente una de las cosas que nos explicó muy bien la sinapsis. Cuando hablamos de la sinapsis, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos decirnos que la sinapsis se produce generalmente entre una dendrita, ¿no es cierto?, y un teledendrón, por decirlo, ¿no es cierto? Entonces la dendrita, cuando quiere expandir sus contactos, le sale una serie de prolongaciones que se van a llamar las espinas. Y esas espinas son las que hacen contacto para hacer la sinapsis. ¿Okay? Ahora vamos a verlo en nuestro esquema para poderlo entender mejor. Pero eso es importantísimo porque una neurona que tiene más conexión tiene mayor número de espinas. ¿Ok? Entonces, aquí con este esquema, ¿no?, podemos ver para dónde se van las dendritas y hacia dónde se van el axón. Generalmente los axones, si ustedes se dan cuenta, van hacia la parte de la sustancia blanca. ¿Sí? Si ustedes miran acá, bueno, miren esta célula piramidal. Esta célula piramidal que la vamos a encontrar en la tercera capa. Ahí se nota que es piramidal, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que es piramidal? Fíjense, su dendrita principal, o sea, la dendrita, ahí, esa es la dendrita primaria, podríamos decir así. ¿Ok? Y luego las ramificaciones secundarias, y luego esas ramificaciones se vuelven a ramificar más. ¿Ok? Y miren ustedes acá. Miren, toda la dendrita primaria se va hacia la capa molecular, ¿no es cierto? A la primera capa. Va a llegar prácticamente hasta la primera capa y se siguen ramificando. Las laterales igual, también tienen, miren ustedes, dendritas laterales. ¿Ok? Y el axón es este de acá. ¿Ven el axón acá? Ese es el axón. ¿Ok? Entonces, esas son las células piramidales. En la capa número 5, que prácticamente están las células piramidales más grandes. Este es granular, ¿ven cómo se ve la granular acá? Las piramidales más grandes van a estar en la 5. ¿Ok? Miren, ahí están las más grandotas. ¿Sí? También hay células estrelladas ahí, o granulares, a veces se llaman granulares. Y fíjense ustedes, ¿no es cierto?, tienen unos axones cortitos. Más bien, su dendrita, ¿no es cierto?, se va también hacia la capa molecular. ¿Ok? Ahora, si vamos a la capa número 6, ¿cómo se llamaba la capa número 6? La plexiforme o multiforme. ¿No es cierto? Ahí vamos a encontrar varios tipos de células, una de las más comunes son las de Martinot, pero vamos a mirarlas a... Miren ustedes, lo que quiero es que vean cómo se ven esas células multiformes, se llaman multiformes porque tienen formas variadas, podríamos decir así, y también sus prolongaciones, ¿no es cierto?, van a ir justamente hacia el axón siempre hacia la parte de la sustancia blanca. Entonces, este esquema les permite entender la disposición de las neuronas. ¿Sí? Yo quiero ahora que veamos cada una de las neuronas, que también las vamos a ver en sus capas. Entonces, ¿cuántos tipos de células nerviosas o cuántos tipos de células de neuronas encontramos en el cerebro? Vamos a encontrar las células piramidales, que son las más abundantes, las células estrelladas, o también llamadas granulares.